hermanos, damos gracias al Señor por este día. Bendecidos en este día tan maravilloso que el Señor nos regala. Damos gracias al Señor por este momento que nos permite reunirnos una vez más en este lugar. Vamos a estar dando inicio al estudio número 10, que se titula Lo que Pablo deseaba de los colosenses. Y esta enseñanza está ubicada en Colosenses 1, del 1 al 14. Vamos a estar leyendo este pasaje de las Escrituras en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean dadas a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de vuestra voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gloria damos al Señor por su palabra leída. Y esta enseñanza deposita su fe en Cristo para ser salvos. Recibe el amor de Dios, el cual se expresa en los hermanos. Si no es así, no hay prueba de haber sido salvo. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Entre los personajes que vamos a encontrar en este estudio se encuentra Pablo, la iglesia de Colosas, Epafras, colaboradores de Pablo y uno de los ministros de la iglesia de Colosas. La fecha escrita aproximada data entre los años 60 y 63 después de Cristo. Cuando la carta se escribió, Colosa era una ciudad pequeña. Su ubicación se encontraba ubicada a 160 kilómetros al este de Efesio, en Frigia, Asia Menor. Y damos así inicio con el primer título de este estudio, que se llama, o se titula, Pablo da gracias a Dios por los colosenses. Estaremos ubicados en el verso 3 y 6. Alguna información sobre Colosa. Quería antes anticipar que era una antigua ciudad de Frigia, como lo habíamos mencionado anteriormente, en la península de Anatolia, cuyo nombre puede ser una deformación del término colosal. La ciudad estaba junto al río Lico, afluente del río Menderes, y situada a 18 kilómetros de la Odisea, en las proximidades de la actualidad ciudad turca de Denizli, cerca de la vía que unía a Éfeso y el Éufrates.
El lugar nunca ha sido excavado. Así damos continuidad y vamos a la primera parte que dice A, por la fe y el amor que había en ellos. Estamos ubicados en el Colosenses 1, 3, 4. Y empezamos este estudio así. Como de costumbre, Pablo inicia la carta saludándoles y agradeciendo, orando por ellos. Ya hemos visto anteriormente que en todas sus cartas, o en las cartas que hemos estado hablando, Pablo siempre inicia con una salutación, con una oración, con un agradecimiento. Y en esta oportunidad le hace recordar que en sus oraciones él daba gracias a Dios por ellos. Esta vez incluye varios miembros que estaban con él, que se encontraban asistiéndole y que también se unía a sus ruegos y oraciones por los hermanos de Colosa. He de mencionar que Pablo nunca había estado en Colosa, pero estaba al tanto de la fe en Cristo y del amor de estos por los santos. Amén. Pablo estaba enterado de que las iglesias que estaban siendo fundadas allí, aunque él no las había fundado, su preocupación por cada una de ellas se notaba en cada oración y agradecimiento dado al inicio de esta carta. Colosas y Roma son dos iglesias las cuales Pablo no fundó. Dos puntos resaltantes que debemos dar en esta primera parte del estudio son las siguientes. Una es que Pablo no dejaba de orar por las iglesias. Aunque él no las haya fundado, sentía una carga de oración por estas. Y el otro punto es la fe en Cristo, que debe expresarse con el amor a los hermanos. Dice en este verso, quien deposita su fe en Cristo para ser salvo, recibe el amor de Dios, el cual se expresa en los hermanos. Si no es así, no hay prueba de haber sido salvos. Amén. Entonces es una muestra que debemos de tener nosotros muy importante. Dos puntos. La primera es orar los unos por los otros y la otra es amarnos los unos a los otros. Amén. El punto número B habla por la esperanza que les está guardada en los cielos. Estaremos ubicados en el verso 5 y 6. Pablo anima a los colosenses a permanecer en la esperanza, la cual es. ¿Cuál es la esperanza? A ver, si me pueden ayudar. Cristo. Esta esperanza no es como la que tiene el mundo, una esperanza basada en los estados de ánimos, sino que es una esperanza firme en Cristo, que como dice el autor de los Hebreos, aunque no lo vemos, lo esperamos y aguardamos con paciencia. Esta esperanza es una seguridad que todo cristiano debe tener, pues está fundamentada sobre nuestro Señor Jesucristo. Es el Redentor de los pecados, quien vino al mundo a morir y a darnos vida en Él. Aunque no podemos palpar con nuestras propias manos, no lo podemos tocar en este momento, tenemos la seguridad de que el que prometió es fiel para cumplir sus promesas. Amén. Entramos al punto número 2, que es Pablo ora por los colosenses. Estaremos ubicados en el versículo 7 al 10. Y en los primeros, del 7 al 8, dice, por lo que Epafras le había contado. Uno de los que combatía con Pablo en su ministerio se llamó Epafras, cuyo significado en griego es bien parecido. Este enseñó a los colosenses el Evangelio. Fue un consiervo amado de Pablo, fiel ministro de Cristo, y había informado a Pablo que había en los colosenses. El nombre de Epafras es una forma abreviada de Epafrodito, un nombre muy común durante este periodo. Era nativo de Colosa. Probablemente, al escuchar a Pablo en Efeso, fue convencido del amor de Dios. Su ministerio era evangelístico. En los versículos 7 y 8, Pablo hace énfasis de quién era este siervo. Dice de él, consiervo amado, cuyo significado es coesclavo.
uno que era esclavo de Cristo juntamente con Pablo y los demás del ministerio del ministerio que se encontraban en Roma con Pablo, o de los que estaban acompañando allí a Pablo en sus misiones, en sus oraciones, en todo lo que Pablo hacía. Siempre llevaba consigo a varios hermanos para que lo apoyasen y estuvieran con él, para que no estuviera solo. Un siervo, ¿verdad? Como estábamos hablando del coesclavo, hablamos también de un siervo. Podemos decir que un siervo tenía sueldo. Un siervo podía tener con su amo un beneficio económico. Pero sin embargo, el esclavo no. El esclavo no tenía ese salario. El siervo podía abandonar la casa de su amo una vez terminado el tiempo del contrato. Sin embargo, el esclavo no. El esclavo debía permanecer y servir toda su vida a su amo. Así que podemos decir que porque los cristianos somos esclavos. ¿De quién? De Cristo. Estamos destinados a servir a nuestro Señor por toda nuestra vida. Y no es algo que nos deba producir una carga, sino más bien un gozo eterno de que sabemos a quién servimos. Nosotros debemos ser esclavos de Cristo y llevar el mensaje de salvación sin esperar algún pago, sin abandonar a nuestro amo, ser sensible a los aspectos de los creyentes y no ser chismosos, sino amorosos en Cristo. Entramos así en la parte B. Dice que para que crecieran en su vida espiritual. Colosenses versos 9 y 10. Aquí vemos a Pablo y los que con él estaban hacer dos cosas a favor al escuchar las noticias que trajo Epafra a Pablo desde Colosas. Una de ellas es que no cesaban de orar, como lo habíamos dicho al principio, y la otra de pedir. Pero quiero hacer una diferencia en estas dos palabras, porque dice orar y pedir. El orar, como hemos aprendido, o desde pequeño nos ha enseñado, es hablar con Dios. Hablar con Dios. Durante esta oración podemos dar gracias a Dios, podemos glorificar su nombre, podemos rogar por las necesidades y los necesitados y un sinfín de otras cosas que pueden llegar a nuestra mente en el momento de la oración. Pero pedir es mucho más específico. Este tipo de oración va directamente a un propósito puntual y conciso. Mediante esto, esperamos una respuesta, ya sea a corto, largo o mediano plazo. ¿Amén? Por eso es un punto central. Pero es un punto central en el que puede pasar mucho tiempo, pero seguirá en nosotros hasta que Dios responda. Es decir, podemos pedir y seguir pidiendo por una situación, por algo específico, pero ya depende de nuestro Señor el día, el momento en que Él lo va a cumplir. Amén. Entonces, como dice Pablo, no dejemos de orar. No cesaba de orar por los hermanos, no cesaba de orar por el amor entre los hermanos, no cesaba de orar. Entonces, hay algo muy importante que debemos entender, que es el no dejar. Porque al dejar de hacerlo, entonces vienen situaciones a nuestra vida que producen consecuencias. Amén. En esta ocasión, Pablo pide a Dios que los de Colosa sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La vida cristiana no puede ser si no se sabe cuál es la voluntad de Dios. Todo creyente debe conocer el principio y el final de su ministerio. Una perspectiva clara de a dónde va y a dónde se dirige según la voluntad de Dios. Es decir, yo tengo que, como cristiano, saber de dónde parto y hacia dónde voy. Es necesario que nosotros tengamos el propósito por el cual nosotros, o Dios nos ha mandado a esta tierra. Amén. Amén. Dice, para que andéis como es digno del Señor,
La palabra andar significa conducta, un estilo de vida o aquello que uno es y que la gente percibe de nosotros. Amén. Primeramente debemos ser llenos y después llevar frutos, no al revés. Antes de intentar hacer cosas para Dios o para Jesús, nuestro Señor, debemos vivir como es digno de Él, en obediencia, en santidad, en glorificación a su nombre y todas estas cosas que ya sabemos y que hemos estado tratando durante todas estas clases anteriores. La semana pasada vimos las virtudes del cristiano. Entonces es necesario que sigamos escudriñando esta palabra, porque eso nos va a enseñar a cómo debemos comportarnos según lo que el Señor nos ha dado. ¿Amén? Amén. Por último, las obras de Dios. Colosenses 11 al 14. Estamos en el verso 1, recuerden. Amén. En el capítulo 1, perdón. Capítulo 1, ahora estamos en el verso 11 al 14. Y la primera parte de esta temática 3 es fortalece con todo poder. Colosenses 11, verso 11, 12. Esta fortaleza de la que nos habla el apóstol en el verso 11 no es una fuerza que puede venir de nosotros, es la que procede de Dios. Nosotros podemos animar y dar una palabra, dar un abrazo, podemos dar un consejo a los hermanos, pero esto es algo de momento. Es algo que lo recibimos, pero no es como esa fortaleza que recibimos del Señor. La fortaleza que nos imparte Dios es un fortalecimiento con poder de su gloria continua, sin interrupciones. O sea, quiere decir que el Señor nos fortalece día tras día. Día tras día recibimos fortaleza de nuestro Señor. Amén. En este caso, nosotros recibimos ese fortalecimiento del mismo Señor, solo por su gracia. ¿Lo merecemos? No, pero nos lo da por gracia. El cristiano no se fortalece con sus buenas obras que lleva a cabo, tampoco las buenas intenciones que tenga o los planes que le dan firmeza espiritual. Todo lo recibimos, o todo lo que recibimos es de Dios. Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos ayuda a seguir avanzando cuando las fuerzas decaen, y toda victoria proviene de Dios. Nosotros debemos buscar su presencia y ayuda en cualquiera que sea nuestra situación. Dios fortalece a aquellos que reconocen que son débiles. Es una clave vital para este estudio. Si nosotros nos creemos fuertes, entonces Señor le dice, bueno, tú no necesitas mi ayuda. Pero si decimos en nuestro corazón y creemos que no podemos, que no somos capaces de, entonces el Señor nos dice, podemos hacer las cosas, podemos de una u otra forma ser fortalecidos a través de esa fortaleza que viene de Dios. Amén, gloria al Señor. Al mostrarnos y reconocer que somos insuficientes, Dios ve la necesidad en nosotros, como le decía, de ser ayudados, y así recibiremos el auxilio del Señor. Un ejemplo en esta cita está ubicado en Lucas 18, del 9 al 14, donde el publicano salió justificado, porque reconoció su necesidad de ser perdonado. Pero el otro, pensando ser justo, no recibió la aprobación de Dios. La forma en que nos acercamos a Dios determina lo que recibimos de Él. Somos aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Y esta parte de B, culminamos con esto, y vamos a culminar con esta parte B que dice, salva de la condenación. Versos 13 y 14. Dios, con su obra redentora, nos hizo partícipes de la herencia y también nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Este reino que pertenece al Hijo de su amor, este es el Cristo. En estos versículos, Pablo le atribuye 4 acciones fundamentales que son parte de la salvación. La primera es
que nos rescató de la potestad de las tinieblas. La segunda nos trasladó al reino del Hijo de su amado. La tercera nos redimió con su sangre. Y cuarta, nos libró de los pecados. Jesús no solo murió en una cruz y resucitó, consigo llevó varias acciones importantes para nosotros que le seguimos. Es decir, las acciones que acabamos de leer, estas fueron también obtenidas por Cristo en la cruz y al resucitar. Definamos estos términos para culminar y vamos a definir lo que es librar. Librar se utiliza para describir la obra redentora de Cristo en su pueblo. ¿Él nos libertó? Sí, nos libertó. ¿De qué? De lo que éramos, de lo que estábamos haciendo, de la condenación, de morir e ir a un lugar de oscuridad. Entonces, ¿nos libertó? Sí, Cristo al morir y al resucitar nos dio libertad. Otro término es trasladar. Nos sacó, como les decía, nos sacó de un mundo donde no teníamos ninguna oportunidad y nos colocó en un lugar donde ahora podemos libremente disfrutar de una salvación. Y redención, ese es otro término, fue de Él y por Él que fuimos comprados de nuevo para ser su propiedad. Es decir, esa redención, esa palabra redención significa que Él hizo la obra para que nosotros hoy pudiéramos ser de su propiedad. Su sangre derramada nos hizo aceptos en Él. Su sangre derramada nos limpió, nos purificó y nos redimió. Entonces, por eso tenemos redención en Él. No es porque nosotros lo hayamos obtenido por nuestra propia fuerza, sino que Él es quien hizo todas las cosas. Estuvimos, como dice, como vamos a ponerlo, como decir, una casa. Somos una casa hipotecada, ¿verdad? ¿Y por qué? Por el pecado. Estábamos hipotecados por el pecado. Teníamos el pecado en nosotros. Vivíamos en pecado, en las vanidades del mundo y de todas las cosas. ¿Y qué hizo Dios? Nos volvió a comprar. Nos pagó la hipoteca que debíamos y nos dio esa redención a nosotros. Entonces, nosotros somos ahora de su propiedad. Eso significa redención. Somos de Él, por Él y para Él. Amén. El perdón de pecados. Termino con este término. Y es por su sangre. Eso no hay que darle mucha vuelta. Somos absueltos de todas las acusaciones que podíamos tener en nuestra contra y fuimos declarados justos delante de Él. Damos gracias al Señor porque somos declarados justos, aún siendo injustos, aún siendo pecadores. Cristo nos dio esa justicia, esa justificación de Él y tomó lo que éramos nosotros. Damos gracias al Señor porque esa verdad es muy, muy importante que la entendamos. Así que, hermanos, todo lo que somos, lo que tenemos, lo que pensamos, lo que hacemos, lo que creemos que es nuestro, no lo es. Amén. Vuelvo a repetir. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, lo que pensamos, lo que hacemos o lo que creemos que es nuestro, no lo es. No tenemos nada. Porque todo es de Él, por Él y para Él. Nosotros no teníamos nada bueno, nada que pudiera hacernos merecer entrar al reino del amado Hijo. No teníamos nada. Sin embargo, al tenerlo a Él como nuestro Señor, como nuestro Salvador, recibimos todos y cada uno de estos beneficios. Amén. Así que, hermanos, damos gracias al Señor y tengamos en cuenta esto. Amén. De que el Señor es nuestra fortaleza. Él es el que nos ayuda, el que nos da la fuerza para continuar. Él es el que murió, el que resucitó, el que nos dio vida y nos la dio en abundancia. Así que nosotros debemos
por nuestra propia fuerza sabemos que no vamos a poder hacer, no podemos hacer nada. Pero con Él lo tenemos todo. Amén. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión de los santos sean con todos ustedes. Amén.